Buenos días, José. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué tal? ¿Qué plan llevamos hoy? No sé si te lo puedo contar o no. ¿Ah, no? Todo va para generar hype. Vamos a ver un invento, ¿no? Vamos a ver al Inventos. Eso es. Willy, que ha sido famoso en YouTube, ¿lo sabías o no? Bueno, ahí he visto el video. Te conoce toda España ya. El carpintero más famoso. Sí, sí. El concepto fábrica de inventos yo creo que es un concepto interesante. Tienes a una persona que se llama la fábrica de inventos que tú le dices, oye, que yo he pensado hacer esto, hazme una prueba. Este tío es el único tío que tú coges un lápiz y un papel y le dices, quiero que hagas esto, y el tío al cabo de las 3 semanas viene con eso, ¿sabes? Vosotros ya ni preguntáis las locuras que se le ocurren, en plan, no le preguntáis, oye, pero ¿para qué coges quiero hacer esto? Nos los pide y... Como si fuera un juguete, ¿no? Sí. Y dices, oye, que quiero volar, y el tío, ¡pam! ¿sabes? Te hace un avión. Te hace un avión. Queremos hacer un proyecto que seguramente hoy vamos a dar unas pistas, unas pequeñas pistas, Vale. para que la gente como que se vuelva medio loca pensando en qué estamos haciendo. Esto es un proyecto del José, nos ha dicho hagan esto, entonces pues nos hemos puesto en marcha para poderlo hacer. Y queremos estrenar este proyecto, queremos pedírselo a los Reyes Magos. O sea, que tienen pistas de que va a ser en enero. El inventor lleva como 3 semanas dando por cortando y soldando hierros, pero la parte chula se empezará a ver, yo creo, de cara a enero. Vamos a ver una cosa, José, aquí ¿Qué? claramente. O sea, ¿esto es para Audax, para la Sirena, para qué es esto? No, esto es para el Gen Labs. Gen Labs. O sea, para tu marca personal, para YouTube. Sí, haremos una cosita en YouTube, chula, Vale. divertida. Ok. Divertida. Pero, tío, o sea, ¿cómo la gente pensará? Pero, ¿cómo, José, por qué pierdes tanto tiempo en hacer tantas cosas para YouTube? O sea, es decir, tu tiempo es valioso. ¿Qué haces ahora dedicándole tanto tiempo a la tontería de los vídeos? ¿Cómo que la tontería de los vídeos, pavo? La tontería de los vídeos. No, hombre, tío, esto es importante, ¿eh? ¿Sí? Esto es importante, yo creo. Sí, justamente hoy salía un artículo en El Confidencial hablando del tema y yo creo que la marca personal, creo que van a haber 2 tipos de empresas en los próximos 10 años. Las empresas asociadas a una marca personal y las otras. Y creo que el que no se dé cuenta tiene un lío. Lo que también veo es que muchos empresarios van a hacer como tú, van a querer empezar a salir. Yo me encantaría, porque la competencia creo que siempre es buena, pero no tengo muy claro que muchos empresarios se vayan a poner. Va a costar mucho el cambio de paradigma en España, sobre todo a nivel empresarial, de gente que quiera salir a contar su vida empresarial. Yo creo que va a costar mucho eso. Y esto viene ahí. Ahí la has liado, ¿no? Ahí la has liado, ¿eh? No, porque es al revés. ¿Cómo que no? ¿Qué va? Si está pensado. Ah. Es ahí. El tema está en cómo vas a ponerle... El forro. Sí. ¿Pero la colchoneta dará la vuelta aquí o qué? Que baje para abajo. A mí lo que me preocupa mucho es el remate. Yo lo que le decía al Willy es que te hiciera aquí un remate, Sí. o sea, que este... Para que muera aquí. O sea, que aquí el tapizado... Baje para abajo. Y Baje aquí para también. aquí, Y esto vendrá así hacia adentro. Efectivamente. Vale. Y entonces aquí se verá todo esto negro y se verá todo esto negro. Esto lleva una base de metal abajo y esto es lo que gira, todo esto es lo que gira, ¿no? Sí. Igual en la parte de delante le ponemos LED, ¿sabes? Ya. Con metacrilato, hacemos una figura con metacrilato. Pero a ti, José, te mola todo este tema de hacer inventos, ¿verdad? Hombre, Vaya, te lo tomas como te lo pasas bien. No te vamos a contar los inventos que tenemos, ¿sabes? Sí, ¿no? Que son un poco radicales. Inventos voladores, inventos voladores. Lo más loco, sin duda, de que José se haya hecho un canal es que él está metiendo literalmente la mentalidad que él tiene en las empresas de delegar, coger equipo, coger talento tradicional y lo está llevando todo al mundo online. O sea, yo en mi vida he hecho nada de carpintería para mi canal, ni nada de necesitar tapiceros. Y aquí lo tienes, en un mes que lleva simplemente en YouTube ya se está corriendo ideas que necesita tapicería, carpinteros, gente de todo tipo, ya está mirando la forma de poder delegar, montar estructura. En el momento que una persona de este estilo, de esta mentalidad, mete su esquema tradicional dentro del mundo online, le mete la estructura y la escalabilidad que tiene el mundo tradicional con los equipos y las empresas. Es bastante curioso, la verdad. Nosotros que lo estamos viendo de cerca es bastante locura. Pero escucha una cosa, José, o sea, estamos en una fábrica, pero esto no es un... O sea, tú no has pagado un alquiler para aquí, ¿no? O sea, ¿toda esta empresa es tuya? Sí, bueno, de hecho, esto lo hemos montado, ¿eh, loco? ¿Qué hemos tardado en montar esto? Poco, 4 meses, ¿no? 6 meses. 6 meses Sí, así. 6 meses. No teníamos ni puta idea de carpintería Sí, sí. y ahora estamos Ya carpinteando. vamos, Ah, o sea, esto es una empresa de carpintería pura, ¿no? Sí, claro. Lo empezamos a montar porque comprábamos muchos muebles de la Sirena y tal, y entonces con un amiguete dije, vamos a empezar a hacer cosas. Y joder, nos liamos la manta a la cabeza, y ahora somos carpinteros. ¿Y qué tal va la empresa de carpintería? A tope. Va muy bien ¿Sí? la carpintería. Aquí teníamos truco porque claro, nuestro cliente es la Sirena. Es lo que el otro día hablaba de la economía circular, ¿no? O sea, al final, ¿por qué a mí no me gusta vender las empresas? A mí me gusta comprar las empresas, pero lo que me pasa luego es que con mis propias empresas genero
economía circular con mis otras empresas, ¿no? La Sirena necesita comprar muebles, vale, pues yo tengo una empresa de muebles que le vende a la Sirena. Que la otra necesita comprar luz, pues se la compra a la Audas y tal. Entonces cuando pierdo una de las patas de la economía circular, pues me jode, porque empiezo a perder esa circulación de flujo de dinero, ¿sabes? Para hacer economía circular, el principal motivo es ahorrar costes, es decir, que los muebles se salgan más baratos. Por un lado ahorras costes y por otro lado generas actividad y una economía que no solo tiene por qué trabajar a ti. Yo puedo hacer mis tiendas y puedo hacer las tiendas de mi competencia, ¿sabes? Tú tienes una gran ventaja, que es que tienes un cliente recurrente que no te va a putear, ¿sabes? Oye, yo tengo un cliente que necesita muebles, vale, pues monto esto. Y a partir de ahí ya fichas a un tío que tiene como objetivo venderle a tu cliente y a otros clientes. Entonces, claro, ahí ya empiezas a ganar dinero. Ya no solo ahorras, sino que vendes a otros y ganas dinero con ello, ¿no? ¿Y eso de que has salido en el Confidencial, lo has pagado o cómo funciona eso? Yo no pago por salir en la prensa, tío. Escúchame, que es muy lícito, pagar por salir en la prensa, y hay mucha gente que lo hace, pero a mí la prensa es un arma tan delicada, ¿sabes? Que yo no pagaría nunca, tío, por salir, Esto es interesante para la gente. Llegas a un punto de tanto nivel empresario que tú tienes pagado una agencia de comunicación que te va avisando de dónde sales. Yo tengo 2 y llegué a tener 3. Tengo una para cada empresa y llegué a tener una a nivel personal, sí. Para gestionar los contenidos de la prensa. Está tan prostituido el sector que no sé si ya son muy efectivas las agencias, porque al final de lo que se desprende cuando empiezas a entender un poco de esto es de que si quieres que hablen bien de ti, paga publicidad, ¿sabes? Si sabes un poco cómo va el tema, bajo mi punto de vista, la prensa ha perdido objetividad, porque claro, en el momento que tú pagas, te hablan bien de ti. Entonces se supone que a mí me habían vendido de pequeño que la prensa era una profesión objetiva, ¿no? De que te contaban la verdad, solo la verdad y por no eso, más que la verdad. Por eso en parte estás con las redes sociales más, porque le estás viendo más puro y más potencial de comunicación, como canal de comunicación. Mira, lo de las redes sociales es como el blockchain, ¿sabes? Que es inquebrantable. O sea, cuando tú tienes un restaurante y empiezan a darte caña en las redes sociales, algo estás haciendo mal, eso está claro. Sí. Si tú tienes un restaurante y te da caña un periódico, simplemente puede ser porque a lo mejor el primo del tío del periódico tenga otro restaurante. Poner de acuerdo a tanta cantidad de gente que ve las redes sociales y que además es gratuito, ¿no? Porque alguien detrás de un mouse y detrás de un teclado, imagínate la independencia que tiene, ¿no? Ese tío, más allá de decirte lo que le venga en gana, no tiene ningún interés. Siempre puedes encontrar un gilipollas, que hay gilipollas hay en todos lados, pero cuando todos son gilipollas, a lo mejor el que te lo tienes que hacer mirar eres tú, ¿sabes? Lo que comentó Uge me parece muy interesante, lo de la reciprocidad. Explícale a la gente eso, que eso es un potencial que tiene las redes sociales, con lo de la Sirena. Yo creo que las redes sociales y los algoritmos juegan con los sesgos psicológicos de la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué son las 12 de la noche y tú no puedes parar de darle al TikTok o de darle al Instagram? Porque hay unos sesgos psicológicos que te afectan y entonces el algoritmo juega con ellos, ¿no? Es lo que me decía Euge, que me parece un tío que para eso es muy brillante. Cuando tú estás viendo un vídeo de alguien que te aporta cierto valor según tu criterio, ¿no? Claro, al final yo lo hago porque es lo que hago cada día, pero si yo explico lo que normalmente le explico a una persona tomando su café, pero lo hago delante de una cámara y a ti te llega y eso te vale para tu día a día en tu empresa, ¿no? Y dices, hostia, este hijo me ha dicho esto y esto es lo que me está pasando a mí en la empresa y esto, y ve otro vídeo y dice, coño, este tío, esto que está contándome es el problema que yo tenía ayer y tal. Entonces, al final los problemas de los empresarios prácticamente siempre son los mismos, porque todos nos enfrentamos a los mismos retos, con lo cual si tú intentas solucionar problemas de gente, ese sesgo psicológico que tienen les hace como tener una vinculación contigo, como sentir que eres su amigo, ¿no? Claro, que pasan tiempo contigo, tío. Claro, y si al final te mandan un mensaje al Instagram y le respondes, claro. Ayer una chica que me mandó un mensaje que la chica esta estaba jodidísima, tío, porque se ve que había metido pasta en un emprendimiento, tenía una niña, tal, no sé cuánto. Y me contó una película de más de 10 líneas, total, que me la leí porque ya empecé a leer y me supo mal, ¿no? Y la leí y tal, y al final la tía lo único que quería era un hilo de esperanza. Y yo le mandé un mensaje y le dije, mira, tío, esto funciona así. Tú vas a caer hasta que llegará un momento que sea imposible que caigas más, porque es que estarás en el suelo. Entonces, en ese momento empezarás a salir. Pues luego me mandó un mensaje de la tía, oye, que este mensaje me va a valer porque no sé qué, no sé cuándo. O sea, para mí es gratis.
es que para mí es gratis, es que ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y al final, pues esa chica seguramente cuando pase por La Sirena comprará salmón, porque dirá, oye, voy a comprar salmón en el supermercado de mi amigo. Seguramente tendrá más vinculación conmigo que con el de Mercadona, porque en un momento dado le di un clic que le hizo girar la cabeza, ¿no? Y que al final la gente somos muy sencilla y al final muchas veces lo que necesitamos es que nos escuchen o que alguien que ha pasado por una mala situación te diga, oye, estate tranquilo o tranquila, porque realmente vas a poder salir de esto.